Una historia de desaparición en 3 actos. Primer acto, pasado. La desaparición forzada como estrategia de terror de Estado nace en la Alemania nazi con el proyecto Noche y Niebla. Este es el precedente histórico de los esquemas de desaparición forzada que vemos actualmente en el mundo. Tenía como intención que las familias no supieran dónde estaban sus seres queridos y paralizarlos con el terror de la incertidumbre. Era una forma de hacer del miedo un esquema de gobierno. Esta tecnología del terror no tardó mucho tiempo en replicarse en los gobiernos latinoamericanos, con las llamadas juntas militares que en la segunda mitad del siglo XX adaptaron esta estrategia de terror a sus propios contextos. Varios países latinoamericanos han experimentado, en repetidas ocasiones, conflictos que transforman la vida de sus ciudadanos. Uno de los más antiguos es el conflicto en Guatemala, en el que desaparecieron más de 45,000 personas. Como sabemos, estos datos cambian continuamente y son difíciles de precisar con exactitud. Sin embargo, Guatemala, como muchos otros países, tomó en sus manos la identificación de los miles de desaparecidos gracias al equipo de la Fundación de Antropología Forense Guatemalteca, misma que ha trabajado sin descansar desde hace 25 años. Después de décadas de lucha, los familiares y equipos forenses lograron identificar a cientos de desaparecidos de esta época de terror. En Argentina, otro caso paradigmático, también adoptaron las estrategias de la Alemania nazi creando campos de tortura y detención arbitraria. La junta militar usó la brutal represión para imponer su régimen. Hubieron más de 30,000 desaparecidos. En respuesta, las famosas Madres de la Plaza de Mayo asentaron un precedente histórico, no solo por su perseverancia como luchadoras sociales, sino también gracias a su intervención en la esfera científica, ya que gracias a su cooperación y trabajo con científicos de la época, crearon el índice de abuelidad. A través de esta nueva tecnología y desarrollo científico, han identificado a más de 114 nietos. Ellas aún buscan justicia. Colombia nos ha dejado un aprendizaje que no debemos olvidar, ya que personajes como Fabiola Lalinde, quien logró recuperar los restos de su hijo y aún controvertir a los expertos para identificar a sus desaparecidos por el camino de la ciencia, por medio del ADN, y equipos independientes, quienes demostraron la necesidad de la creación de un sistema forense independiente del aparato gubernamental central. Esto transformó el sistema forense colombiano, que hoy por hoy es uno de los más robustos de toda Latinoamérica. Después de una cruenta guerra a mediados del siglo XX y después de varias masacres y conflictos entre la guerrilla, el Estado y paramilitares, se piensa que hay más de 66,000 desaparecidos en el país. El caso de Colombia es el que más se parece al de México. Segundo acto. Presente en México. Las familias mexicanas no han vivido en una dictadura militar. Sin embargo, durante la llamada Guerra Sucia, en los años 70, muchos grupos fueron brutalmente reprimidos por el Estado, y muchos desaparecidos de esa época aún no han sido identificados. Es decir, las desapariciones suceden en México desde al menos hace más de 40 años, pero no fue sino hasta la guerra contra el narco que más de 25,000 personas desaparecieron. La crisis humanitaria en México tiene proporciones gigantescas. En tan solo 8 años, ha alcanzado casi la mitad de los desaparecidos reconocidos en Colombia durante más de 50 años de conflicto, y la impunidad rampante parece no tener fin. Miles de jóvenes han sido reportados como desaparecidos durante las últimas décadas, y su paradero sigue incierto. Lo más desconcertante es que no ha habido respuesta del Estado ante esta grave crisis humanitaria. Existen muchos casos de desaparición en los cuales la familia ha empezado una búsqueda independiente. Al igual que en Argentina, Guatemala o Colombia, han sido los familiares quienes se han acercado a las ciencias forenses para localizar a sus seres queridos. Son las iniciativas ciudadanas las que siguen en la incansable búsqueda de los desaparecidos. Padres y madres de desaparecidos son quienes se han abocado a buscar y localizar a los suyos. Quienes antes se dedicaban a sus negocios, trabajos de oficina, al campo o al hogar, ahora son los líderes sociales más activos de nuestro país, como sucedió en su momento con Fabiola Lalinde en Colombia. Son los familiares de desaparecidos quienes están realizando el esfuerzo de aprender sobre nuevas técnicas forenses, y son ellas y ellos quienes se han hecho responsables del bien común, no solo entre familiares de personas desaparecidas, sino para crear una sociedad mejor, aún a pesar de las adversidades. Ellos son el ejemplo que inspiró la iniciativa de Ciencia Forense Ciudadana.
Ciencia Forense Ciudadana nació como un concepto en 2011. La idea era conjuntar a todos aquellos familiares que habían sido líderes en la búsqueda de sus seres queridos para generar el primer biobanco cogobernado, coadministrado y codiseñado por familiares de personas desaparecidas e investigadores del proyecto Citizen-Led Forensics. La idea también es integrar el poder ciudadano con el conocimiento científico, unir a universidades, al Estado y, sobre todo, siempre tener a los familiares de personas desaparecidas al centro para que sean ellos quienes hagan valer la transparencia del sistema forense y generen el primer biobanco que rompa las barreras que ha impuesto la mala entendida soberanía estatal, para así crear una base de datos de ADN nacional, transparente y confiable, y análisis de ADN independientes. Al día de hoy, el Registro Nacional Ciudadano de Personas Desaparecidas de Ciencia Forense Ciudadana cuenta con más de 730 casos registrados y más de 450 muestras de ADN están circulando a lo largo y ancho del territorio nacional. Esto sin invertir un solo peso en campañas de difusión. Son los parientes de nuestros desaparecidos quienes hoy, a través de tecnologías sencillas, como puede ser un registro de papel o el ingreso a la base de datos, pueden ayudar a transformar la realidad de nuestro país. Esto no es solamente un sistema forense ciudadano, sino es una forma de hacer y ser ciudadano. Tercer acto. Futuros posibles para México. Ciencia Forense Ciudadana es una iniciativa de transformación con la finalidad de ayudar a construir un mejor panorama para el futuro de México, a través del rompimiento con las fórmulas preestablecidas en materia de técnicas forenses y la búsqueda por hacer valer el derecho a la verdad. Forense es buscar, analizar y debatir lo encontrado. Se requiere andar por caminos diferentes a los ya recorridos. Los caminos que recorre Ciencia Forense Ciudadana incluyen: 1. Aprovechar las tecnologías ciudadanas en el sentido de que son los ciudadanos quienes se toman su propia muestra de ADN sin necesidad de la intervención de ninguna autoridad, ya que el proyecto tiene una intención humanitaria, no de identificación jurídica. 2. Crear redes de ciudadanos solidarios, es decir, de miembros de un gobierno ciudadano propio y embajadores. Lo ideal es que estas redes se extiendan por todo el país. 3. Operar bajo principios básicos de flexibilidad, natalidad o la posibilidad de traer algo nuevo al mundo, y cooperación sin consenso. Es decir, no tenemos que estar de acuerdo para buscar un camino mejor. Tenemos fe en que la integración de la ciencia y el poder ciudadano aporte un rayo de luz para reconstruir y dar paz a las familias afectadas por la desaparición forzada en México. Puedes acompañar a los familiares de personas desaparecidas que conforman Ciencia Forense Ciudadana en su lucha por encontrar a sus seres queridos desaparecidos, así como a los miles que seguimos sin olvidar. Acércate a los miembros del gobierno ciudadano o bien a los embajadores para recibir mayor información acerca de cómo puedes colaborar y así atender la terrible crisis humanitaria que aqueja a nuestro país. El camino de uno es el camino de todos. Mi cuerpo al tuyo encontrará, y aunque mi sangre no sepa nombrar a la tuya, estoy seguro que un día mi cuerpo a tu cuerpo encontrará, que un día mi cuerpo